La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde compartiendo conmigo y acompañándome en un diario para Dios, aquí en Un Minuto con Jesús. Mis hermanos, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, abre nuestras mentes y corazones, ilumínanos e instrúyenos con tu Espíritu, para que juzguemos e iluminemos nuestras vidas con la palabra de Dios y actuemos y decidamos nuestra acción individualmente según tu voluntad, para el bien de toda nuestra sociedad y nuestra iglesia. Te lo pedimos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Qué bendición tenerlos nuevamente aquí. Hoy estaremos juntos compartiendo y abriendo nuestra alma. Vamos a desglosar este hermoso tema que verdaderamente debemos de pensar y combatir como un auténtico discípulo de Cristo. Bienvenidos, mis hermanos. Quiero comenzar este tema contándoles una historia. Había una vez un hombre compró una casa antigua muy hermosa, una mansión muy grande, y dedicó muchos meses a restaurarla, a pintarla, a arreglar la cocina. Sin embargo, en el centro de la mansión había un cuarto con una puerta cerrada. Él prefirió ignorar esa puerta toda su vida, fingiendo que ese cuarto no estaba ahí. Pasaban los años, las noches, los días, y él nunca abrió aquella puerta. Y una noche hubo una tormenta. Después de esa noche, él empieza a escuchar ruidos que venían de esa habitación. Con las manos temblorosas, buscó esa vieja llave que abría esa puerta y por primera vez encendió la luz. Para su asombro, en el cuarto no había ni fantasmas, ni estaba lleno de cosas. Simplemente en medio de la habitación había un tesoro invaluable que el antiguo dueño dejó para él. Un cofre lleno de planos, riquezas y un diario que le explica el verdadero propósito de toda la mansión. Él estuvo toda su vida como un simple cuidador, cuando en realidad le habían heredado de él un palacio. Él era el heredero de un palacio. ¿Por qué te cuento esto hoy? Porque esa mansión es nuestra propia alma. Muchos de nosotros vivimos la fe cuidando solo esa fachada. Asistimos a la iglesia por costumbre, cumplimos con ciertos ritos externos y nos esforzamos por dar esa buena impresión. Cuidamos de nuestra vida y nos dejamos de llevar por inercia, pero pasamos la vida entera sin abrir esa puerta que se encuentra en el centro de nuestra vida. Nos da miedo mirar hacia adentro porque sabemos que ahí están guardadas nuestras heridas, nuestras verdaderas intenciones, nuestros silencios. Vivimos como cuidadores de nuestra propia vida, cuidando cuando Dios realmente nos llama, cuidando del qué dirán. Y no nos estamos dando cuenta que Dios nos está llamando a ser herederos. No perdamos nuestra vida, mis hermanos. Y es por eso que hoy les traigo este hermoso tema: el alma del discípulo. Ser discípulo no es repetir dogmas, sino adoptar una forma de vida, lo que los griegos llamaban bios. El alma del discípulo
es un alma en camino, en constante tensión hacia la verdad. El discípulo experimenta una reconfiguración de su identidad. Ya no se define por lo que hace o posee, sino por a quién pertenece. Ahí es donde entra la crisis del ego y del nacimiento del sí mismo espiritual. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 546, Jesús llama a entrar en el reino usando parábolas. Existe una elección radical para ganar el reino. Hay que darlo todo. El alma del discípulo es aquella que ha aceptado ese vaciamiento para ser llenado por otro. En la mente del discípulo se reconfigura esta metanoia, esta distinción entre lo que antes les mencioné del bios, que está entre el zoe y el bios, que es lo que los griegos lo llamaban. Es esta estación donde podemos intentar entender el impacto de lo que ocurre aquí. Los filósofos de la antigua Grecia nos regalan una distinción intelectual maravillosa. Ellos no tenían una sola palabra para definir la vida, tenían dos, zoe y bios. Por un lado está la zoe, que representa la vida en su sentido puramente biológico. Es la fuerza vital involuntaria que compartimos con las plantas y los animales. Es el simple hecho de respirar, nacer, morir, nacer, crecer y morir. Pero por otro lado, los griegos hablaban del bios. El bio no es la biológica, es la biografía, es la vida cualitativa, es esa vida con propósito de vida. Es ese estilo y una forma elegida conscientemente a través del libre albedrío. Un animal solo tiene zoe, como sabemos, ¿verdad? Nace, crece y muere. Pero el ser humano tiene el poder de moldear su existencia para construir un bios. Traigamos esto a nuestra fe. Esta filosofía de los griegos, que nos enseñan los griegos, que estamos aprendiendo hoy aquí, traigámosla a nuestra fe como ser discípulo de Cristo. No es una cuestión de zoe, de solo nacer, crecer y morir. Se trata de existir por inercia. Lo que les contaba en la historia pasada, en la historia que les platiqué de introducción al inicio de este podcast. No solo se trata de existir, de ir por costumbre a la iglesia, o de respirar por automático, o de estar dentro de una religión. Ser discípulo es elegir un bios, es tomar la decisión radical de adoptar un estilo de vida específico y de configurar nuestra forma de caminar con el Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Jesús. Jesús es nuestro Maestro. Es ahí donde se vive el concepto de la metanoia. Es ahí donde empieza esa conexión psicológica de nuestro ser y la metanoia que Jesús nos comienza hablando. ¿Y dónde empieza la construcción de ese bios del discípulo? Empieza con una demolición de la mente en los evangelios. Es la primera palabra que Jesús pronuncia al iniciar su ministerio. Es la primera palabra que él dice en público. Y no es rezar, no es ayunar. La palabra es metanoia. En nuestras Biblias comunes se traduce como arrepiéntanse. Pero en el griego original, metanoia significa literalmente ir más allá de la mente actual. Cambiar el sistema de pensamiento. Si estamos hablando de nuestra fe,
Recordaremos que en el miércoles de ceniza nos hacen la señal de la cruz y nos imponen una cruz con la ceniza y nos dicen arrepiéntanse y cree en el evangelio. Esa es la metanoia. Desde una perspectiva psicológica, esto es profundamente liberador. Todos nosotros operamos bajo sesgos cognitivos, heridas del pasado y prejuicios que actúan como cárceles mentales. Vamos construyendo muros y nos vamos haciendo inmunes muchas veces al sentimiento humano y pensamos que la fe solo es un sentimiento donde podemos encontrar confort y donde podemos tener esa paz. Y construimos esos muros como el cinismo, la rigidez o la necesidad obsesiva de tener siempre la razón para protegernos del dolor. Una mente que vive en conversión es esclava de sus propias distorsiones. El discípulo es aquel que usando la razón iluminada por la fe y por el Espíritu Santo decide salir de la caverna de las meras opiniones. O sea, mis hermanos, decide abrir aquella puerta que no tenía valor de abrir. Y cuando abre esa puerta es donde se da cuenta que hay un tesoro, que hay unos planos que le indicarán realmente el camino que tiene que tomar. Y esos planos vienen con ese diario donde tú comenzarás a escribir tu propia vida de conversión, formándose a un alma del discípulo. Platón le llamaba la doxa, o sea, era como para abrazar una verdad objetiva, ¿verdad? Nuestras verdades tienen un objeto, tienen una razón, pero no la llevaba al corazón. La palabra y la reconfiguración en la teología y en la Biblia y con la vida de los santos tiene esta transformación mental. No se logra por pura fortaleza de voluntad, mediante libros o de autoayuda. Ocurre cuando exponemos diariamente nuestra mente al Evangelio, a la palabra de Dios. Es el Evangelio el que nos va dando ese descubrimiento y esa conversión día a día. Es el Evangelio donde yo podría decir que es ese diario que encontró este hombre en esa mansión, en ese cuarto vacío, y es el que le dio ese mapa, cómo seguir conociendo esa mansión y cómo ir encontrando en esa mansión, que es nuestro corazón, cómo ir encontrando en esa mansión esos verdaderos tesoros y nos dejamos de ser solamente Zoe, que es donde los griegos nos llevan y llaman Zoe a las plantas y a los animales. Si recuerdan, nacen, crecen y mueren. Nosotros con el Evangelio vamos descubriendo que nuestro Señor Jesús vino a hablarnos de un reino y que ese reino tiene una mansión enorme y que esa mansión tiene muchas habitaciones. Y en cada una de esas habitaciones, si nosotros queremos vivir conforme a ese tesoro que hemos encontrado, que es la palabra de Dios, vamos a encontrar una vida eterna. Vamos a encontrar verdaderamente el reino de Dios. San Pablo lo explica con más claridad, con más quirúrgica con su palabra en los Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Fíjate bien en la palabra transformados. No nos pide que nos esforcemos más,
bajo las mismas reglas del mundo, sino que cambiemos el sistema operativo de nuestros pensamientos. El gran místico y doctor de la Iglesia, San Buenaventura, que lo recordamos en este mes de julio a San Buenaventura, dejaba una advertencia que todo discípulo debe grabar en su corazón. No basta la lectura sin la unción. No basta la especulación sin la devoción. No basta la investigación sin el asombro. Mi hermano, cuando tú te metes y empiezas a escudriñar la palabra, el evangelio, la Biblia, y empiezas a tener ese asombro que en algún momento le he escuchado a mi hija decir que cuando estamos en una serie de Netflix o viendo la televisión o alguna película que se nos hizo interesante y apagamos ese pequeño ruido del mundo y encendemos esa luz en nuestra mente y comenzamos a escudriñar la palabra, el evangelio, nos vamos dando cuenta que realmente aquí hay un tesoro, hay un relato de vida, hay un mapa que te va a guiar y te vas asombrando cada día más de todas esas historias que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Jesús nos vino a revelar. Entonces te vas dando cuenta como discípulo que no basta la investigación sin el asombro. Cuidado si no encuentras ese asombro de que descubriste un tesoro, porque recuerda que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Así que el santo nos recuerda que la mente del discípulo no es un almacén solo para datos religiosos, no, es un espacio de sabiduría que se expande a través del asombro y la oración. Es muy importante que un discípulo viva en oración. Rezar es fundamental. Sintonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo es una parte muy importante para todo discípulo, para toda persona que dijo sí al Señor, porque tu vida va dando un cambio exagerado. A veces al comienzo no te das cuenta porque crees que sigues atado a tus heridas, atado a esos patrones que te enseñaron tus padres biológicos o atado a esa gracia que perdiste con tus padres espirituales. Háblese de Adán y Eva, esos son nuestros primeros padres. Y crees que ahí perdiste la gracia cuando verdaderamente si nos vamos y empezamos a descubrir y empezamos realmente a estudiar el evangelio y nos vamos dando cuenta que el mismo Señor Jesús nos da la dicha de poder reparar todas esas heridas, todo ese pecado original, vamos a descubrir en abundancia la gracia de ese mismo pecado original. La transición es práctica, debemos de tener esta transición con la práctica, no solo con decir creo en Cristo o con decir soy católico o con decir voy a misa. Tenemos que tener una transición psicológicamente cuando meditas la escritura en silencio, cuando estás realizando una terapia cognitiva de orden divino, cuando estás sustituyendo los pensamientos intrusivos de desespero, de ira o de codicia por la paz y la estabilidad del evangelio, estás eligiendo tu bios. Ahí es donde tú estás eligiendo eso que los griegos llaman bios. Hagamos una pequeña pausa aquí
en la intimidad de tu mente y pregúntate, ¿cuáles son esos pensamientos rígidos que hoy bloquean mi conversión? ¿Cuáles son esos pensamientos rígidos que hoy bloquean mi conversión? La mente no es solo una pieza aislada, mis hermanos, mis princesas de Dios. Los pensamientos están amarrados a nuestra historia personal, a nuestras emociones, a los rincones más profundos de nuestro corazón. Y es ahí donde está el sótano de nuestra vida, a donde vamos a descender en nuestro segundo bloque, de donde vamos a hablar, y es la memoria y los efectos. Recordemos que todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, todos arrastramos algo que no nos gusta, y es ahí donde vamos a poner a trabajar la memoria y los afectos. Es esa integración que vamos a tener con la sanación. Son esas heridas del alma. Si la mente es el piloto y la memoria los efectos, son el motor. Y muchas veces es el freno de mano de nuestra vida espiritual. Ninguno de nosotros llega al discipulado intacto, que tras que nacemos y vamos a ser discípulos, hijos de Dios. No, todos cargamos con heridas desde la infancia. Si cargamos con el pecado original de ser rechazados y cargamos con las heridas de nuestra infancia cuando éramos niños, los gritos de mamá, los gritos de papá, los insultos de nuestros propios hermanos o de nuestros seres queridos, los traumas, las culpas por errores del pasado o el dolor de pérdidas no procesadas, porque muchas veces perdemos seres queridos en nuestra vida y no tenemos tiempo de procesarlo. Tenemos que seguir adelante. Por ejemplo, aquí en este país pasa muchas veces. Se nos muere un ser querido y al día siguiente ya tenemos que estar en el trabajo porque no tenemos muchas opciones. No tenemos mucha para salir adelante. Entonces no tenemos ese tiempo para procesar esas heridas. Y psicológicamente el dolor no resuelto no desaparece. Se esconde en el inconsciente y se manifiesta en forma de ansiedad, de adicciones o simplemente amargura o un miedo constante al futuro. No queremos salir, hermanos, a ver al mundo de otra forma más que solamente en el círculo del dolor que nos causó aquella pérdida o del dolor que nos causó aquella herida de nuestra infancia, aquel abandono de nuestros padres, aquel rechazo del que fui mencionado en algún momento en comparación con mis hermanas, por ejemplo, en que nos pudo haber en que te decían, no, tu hermana es mejor que tú en esto, o tu hermano es mejor que tú en lo otro. Y así inconscientemente nuestros padres nos van manifestando esas heridas y nosotros lo queremos manifestar en una forma de la ansiedad, de la depresión, del miedo al avanzar en nuestro futuro, y lastimosamente se va reprogramando en la vida de nuestros hijos. Y si no rompemos esos patrones y no nos damos ese tiempo de metanoia que Jesús vino a darnos y le damos la apertura al evangelio, vamos a seguir en ese círculo constante de miedos. O sea que nosotros le vamos a transmitir ese miedo a nuestros hijos y nuestros hijos le transmitirán ese miedo a nuestros nietos, y así sucesivamente la cadenita se va formando
y no vamos rompiendo esas cadenas, esas ataduras que el Señor nos está enseñando por medio del Evangelio a hacerlo como un verdadero discípulo. Mucha gente cree que la fe consiste en anestesiar el dolor, como les decía al principio, ¿verdad? Que la fe es un sentimiento. No confundamos la fe con eso verdadero que todo cristiano debe de creer. La fe no se ve, la fe es silenciosa, mas no es un sentimiento que va a anestesiar el dolor o que vas a poner una sonrisa piadosa y fingir que todo está bien. No, eso no es un discípulo. Esa es evasión. Eso es una evasión psicológica. Es evadir el problema que voy cargando sin esa metanoia y sin tener el alma del discípulo. No huyas de tu historia. Eso hay que llevarlo al altar. Eso hay que presentárselo a Dios. Pero solo, mis hermanos, mis princesas de Dios, solas no vamos a poder. Tenemos que buscar esa ayuda que la encontramos en la comunidad. En la comunidad de la iglesia, en una comunidad eclesial, es donde nosotros vamos a encontrar esa ayuda, esa formación que debe de tener todo discípulo. Tenemos a un verdadero discípulo en el modelo de María, con una perspectiva teológica. ¿Cómo se sanan los afectos en el alma del discípulo? Aprendiendo a mirar a María, aprendiendo a mirar nuestro pasado a la luz de la providencia. En los evangelios encontramos el modelo perfecto de cómo el alma procesa la historia, en Lucas 2:19. El evangelista nos dice lo bellísimo sobre la Virgen María en medio de acontecimientos que ella misma no alcanzaba a comprender. Y María, por su parte, ¿qué nos dice el Evangelio? Lucas 2:19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En el texto griego, la palabra meditar es símbolo, que significa juntar las piezas de un rompecabezas. María no se desesperaba ante la confusión del sufrimiento, porque sabemos que ella sufrió mucho. Juntaba los eventos de su vida con el amor de Dios. Rezaba. Para el discípulo es permitir que el Espíritu Santo unifique nuestras piezas rotas, como en el Gran Pentecostés, donde había mucha gente de muchos lugares y juntaron a hacer una misma lengua y todos entendían lo que decían. ¿Y quién fue la propiciadora de eso? María. A pesar del dolor, a pesar de la confusión de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. San Agustín, en el libro de sus Confesiones, escribe una frase bellísima que a mí me encanta, es muy conmovedora y es una literatura universal. Y a mí me encanta y me encanta decírmela yo misma y recordarla y decirle: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Muchas veces buscamos afuera lo que realmente ya tenemos adentro. Así interpreto yo las palabras de San Agustín. El años huyó de sí mismo, años buscaba saciar afectos en sus placeres externos. Si conocemos la vida de San Agustín, él tenía muchos placeres, ¿verdad? Abarcándolo de entre mujeres y vicios, pero verdaderamente la sanación lo esperaba en su propio interior. Y así es como yo semejo mi vida. Mi sanación está en mi interior. Podrá haber comunidad, podrá haber misa diaria, podrá haber acompañamiento espiritual,
Pero si no hay verdaderamente las ganas de abrir tu corazón, no encontrarás esa sanación que esperabas. No encontrarás ese propio interior tuyo. Encontremos y hagamos esto con una conexión del alma del discípulo cuando experimenta una profunda integración emocional. Cuando vas perdonando, cuando vas aceptando la fragilidad y cuando realmente te entregas a Jesús. Cuando realmente renuncias a tu voluntad y haces que se haga la voluntad del Padre. La memoria deja de estar tan atribulada y deja de ser un tribunal. Deja de condenar y deja de convertirse en ese cofre cerrado y empieza a abrirse a un cofre de gratitudes. Deja de identificar esas heridas y empieza a identificar cómo va sanando. Y es precisamente en el alma que se pacifica y se unifica en sus afectos. Es ahí donde podemos experimentar el misterio más alto de la existencia humana. Darse cuenta de quién habita en su propio centro. ¿Quién habita en tu propio centro? Preguntémonos eso. ¿Quién habita en mi propio centro? Ahora bien, mis hermanos, pasemos el alma del discipulado en ese centro precisamente del alma, que es ese altar del silencio. Es esa inhabitación de la Trinidad. Es ese apego a lo seguro. Psicológicamente pasamos muy apegados a muchas cosas. Cosas que ya venimos cargando de nuestro pasado y cosas que nosotros mismos fuimos construyendo. Y vamos a entrar a nuestro corazón, el misterio más sagrado del alma del discípulo, la inhabitación trinitaria. Desde nuestra psicología del desarrollo existe un concepto fundamental llamado la teoría del apego. Un niño que crece con padres que le brindan un amor incondicional, predecible y protector, desarrolla lo que llamamos un apego seguro. Este niño sabe que aunque explore el mundo y cometa errores y se equivoque, él encontrará un refugio en el mundo, un refugio seguro, el cual lo hará volver. Ese refugio le da la confianza para vivir sin ansiedades. Traslada este plano existencial y espiritual. El alma del discípulo no está solo en el universo. No somos huérfanos cósmicos. Traslada ese plano existencial a lo espiritual. Sabemos como discípulos que no estamos solos, porque el Señor no nos dejó solos, no somos huérfanos. No estamos intentando sobrevivir por nuestras propias fuerzas. El gran vacío existencial que la filosofía nihilística describe como el absurdo de la existencia se disuelve por completo cuando el discípulo descubre que su propio interior es un santuario habituado. ¿Sabías eso, mi hermano? Somos un santuario andando. Somos un santuario caminante. Somos ese santuario habitado por nuestro Señor Jesús. Porque cuando tú descubres esto hermoso de la fe católica, tú te vas dando cuenta que tú puedes transformarte en ese santuario habitado. Transformación, que es la que nos habla San Pablo en Romanos. Transformación, esa palabra clave. Si nosotros le damos el sí a nuestro Señor, encontraremos ese bios. Ya no solo seremos
como los animalitos o las plantas que nacemos, crecemos y morimos, sino que trascenderemos a la vida de otras personas y vamos dejando huella como nuestro Señor Jesús dejó huella en nosotros y como Él quiso a través de María ser ella su primer santuario y luego nosotros. Somos el templo vivo de nuestro Señor Jesús. Esto no es una metáfora bonita de autoayuda, no. Es una verdad ontológica y teológica radical. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús nos hace una promesa asombrosa. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Qué hermoso, ¿verdad, mis princesas, mis guerreros? Piensa en el peso de estas palabras. El creador del universo, el absoluto, la belleza misma, no vive en nubes lejanas, ni se limita en los templos de piedra. Hace morada en ti, hace morada en mí. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 260 lo resume de forma bellísima. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. El Trino habitará en nosotros. Nosotros somos un santuario habitado. Santa Teresa de Jesús, una de las más grandes psicólogas del espíritu de la historia, comparaba el alma con un castillo interior, un diamante o un cristal purísimo que tiene muchas moradas. Y en el centro mismo, en la morada principal, es donde ocurren las cosas secretas entre Dios y el alma. Ella decía, no es otra cosa oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La oración del discípulo es ese descanso consciente que le damos al alma. Es esa presencia que ya habita en nosotros. Hermanos, la oración del discípulo es muy importante porque es ahí donde nos unimos, no por la mente, no por esta que Santa Teresa de Jesús dice, no es otra cosa oración mental, sino es esa amistad, es ese vínculo que nosotros hacemos con la presencia de nuestro Señor Jesús, con Jesús mismo, con el Trino, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa amistad es ese puentecito, la oración es ese puente que va construyendo a esa unión. Inconscientemente o conscientemente hacemos ese descanso. Todos sabemos que en la oración es donde nos encontramos con esa paz. Y todo discípulo va encontrando esa etapa de oración. Y todo discípulo va aprendiendo que la oración también tiene etapas. También hay diferentes tipos de oración. Pero todas esas pequeñas cosas para los que me ven y no saben de esto, es bien bonito cuando en verdad vas aprendiendo y te vas formando en este camino de la fe y vas aprendiendo a contestar por qué eres católico. Vas aprendiendo a encontrar el por qué, la razón. Vas dejando esa mitología de solo repetir porque así me lo enseñaron. Cuando eres un verdadero discípulo, vas buscando a enriquecer tu corazón y a formarte en estudio, en evangelio, en espíritu y empiezas
a entrar en esas transiciones de silencio, y es cuando vas experimentando la necesidad neurótica. Tu mismo cerebro va haciendo esa aprobación externa y va quitando ese miedo a la soledad, porque muchas veces y muchos le tenemos miedo a la soledad. Déjenme les cuento, antes de que yo le dijera sí al Señor, yo no podía cerrar mis ojos en oración porque me daba miedo a esa oscuridad y me daba ese temor de que cerrar mis ojos podía venir alguien que yo no sabía de dónde iba a venir y tenía miedo a esa oscuridad. Y cuando realmente le vas dando paso a experimentar, a tener esa transición de silencio, experimentas esta conexión neurótica, neurológica, psicológica, y unes la mente con la oración, la mente con Cristo, y pones a Cristo en el centro. Y encuentras esa aprobación externa. O sea, encontré que al cerrar mis ojos no hay nadie más que solo Dios conmigo. Y ahora me encanta hacer esos ejercicios espirituales y ya no le tengo miedo a esa oscuridad, como tampoco le tengo miedo a la soledad. Pero cuando no tienes esto, la urgencia de rellenar tu tiempo con ruido no va a desaparecer. Va a seguir estando porque quieres seguir llenando ese tiempo de ruido porque te da miedo. Te da miedo estar a solas con el todo creador, con el que verdaderamente sí no te va a pasar nada. Y cuando empiezas a abrir esos sentidos, esos afectos, y empiezas a silenciar tu mente, aprendes a disfrutar de tu propia compañía. Porque estar solo ya no significa estar vacío. Estar solo significa estar a solas con un huésped del alma, que es Jesús. Sin embargo, sé lo que estás pensando. Si el alma es un templo tan sagrado y habitado, ¿por qué cuesta tanto rezar? Te preguntarás. ¿Sí? Muchas veces cuesta silenciar esta cabecita loca, como decía Santa Teresa de Jesús. La casa, esta es nuestra casa, la loca de la casa. Es nuestra mente, nos cuesta rezar. ¿Por qué será? Porque a veces sentimos una resistencia tan feroz dentro de nosotros. Y el simple hecho de juntar nuestras manos es ya de por sí un gran sacrificio. Porque sabemos que inmediatamente juntamos nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos, y es donde ahí entraba mi miedo. Y voy a apagar todas las luces a mi alrededor y no voy a poder ver nada. Y no voy a poder estar segura. ¿Pero segura de quién? De mí misma. Y ahí es cuando entra ese combate espiritual. Ahí es donde entra esa tensión entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y encuentras esa resistencia del ego. Seamos completamente honestos. El discipulado no es un paseo idílico por un jardín de rosas, no. Créanmelo, mis hermanos, que el discipulado, el aprender, el formarse, el estudiar, requiere también un campo de batalla, porque no solo tienes que lidiar primero con tus pensamientos, porque es esto lo primero con lo que tienes que lidiar. Segundo, con tus apegos. ¿Se acuerda que hablábamos de los apegos? Tercero, con todas esas, para mí, ¿verdad? Los estoy enumerando lo que a mí en mi persona me ha pasado. Tuve que lidiar y sigo lidiando porque es un combate espiritual constante, que por cierto, voy a hacer aquí una pausa y un comercial. Les recomiendo mucho este librito, El combate espiritual. Es donde encontrarán ustedes cómo combatir, cómo estar presente en esos combates espirituales para hacer recalcar esas virtudes. Pero la primera virtud que nosotros debemos de dejar que reine es la voluntad de Dios y renunciar
a nuestra propia voluntad. Eso lo leí en este libro. Se lo recomiendo, está muy bueno, está buenísimo. El alma del discipulado es también ese campo de batalla. Psicológicamente dentro de nosotros habita una inercia muy fuerte. ¿Ustedes qué creen que es? El egoísmo. Ese egoísmo ciego, donde pensamos que nosotros somos mejores que otros. Y empiezan a activarse esos mecanismos de defensa, porque son automáticos, se activan automáticamente. El deseo de placer inmediato y el miedo al sacrificio, porque ahí entra algo muy importante. Debemos de sacrificarnos, sacrificar tiempo, sacrificar espacios, momentos, personas como nuestros seres queridos, nuestras familias, porque el servicio a Dios no es fácil. Pero sí he aprendido, y les recomiendo que lean Eclesiastés 1:3, si no me equivoco, Eclesiastés 1:3, donde nos habla de los tiempos. El tiempo de Dios es perfecto. Y esa fue mi primera clase que yo recibí, el tiempo de Dios. Y es hermoso darte cuenta de que es Él el que va a disponer de ti. Es donde entra ese psicoanálisis y dejas esas pulsaciones inconscientes que sabotean tus deseos más nobles. Y empiezas a querer ser paciente, pero aún así todavía reaccionas con ira. Y comienzas a ser generoso, pero aún así nos gana la tacañería. Filosóficamente esto es lo que Aristóteles y los clásicos llamaban la falta de dominio propio. Nos falta dominio propio. Nos falta adormecer a esta Doris para que sea Cristo quien hable. Me falta soltar mi ego para que sea y humillarme ante la palabra de Dios y ante lo que el Señor dice, ante nuestro Padre Celestial, ante la Santísima Trinidad, donde abarca Trino y Uno. Humillarnos, mis hermanos. Toda rodilla se doblará y es donde nosotros vamos a soltar ese dominio propio. Y se irán todos esos desórdenes que vamos acuñando en nuestra vida. San Agustín los acuñó como la necesidad de ordenar nuestros amores, harto amoris. Cuando el ego está en el centro, el alma está en guerra. Consigo misma, nuestra alma está en guerra, porque intenta forzar la realidad a girar en torno a sus caprichos. Muchas veces me veo en esa posición, donde quiero darle un vuelco a las cosas donde el Señor me está llevando por mis propios caprichos. Y a veces y muchas veces no son caprichos, son necesidades que según nuestra vida tiene. Pero debemos de aprender a combatir, a tener ese combate espiritual y dejar que la voluntad de Dios haga lo que Él tiene que hacer y de entregarle nuestro dominio propio para que Él sea el centro de nuestra vida. Y empezar a trabajar la carne contra el espíritu. Es duro, mis hermanos, pero la teología paulina de San Pablo II nos enseña esta tensión y él la describe como la batalla que les mencioné anteriormente, el hombre viejo y el hombre nuevo. San Pablo lo expresa con una gran sabiduría y él le da una desgarradora honestidad en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Cuando Pablo dice carne, no se refiere al cuerpo físico. El cuerpo es sagrado y es el templo del espíritu. Se refiere a la naturaleza humana herida por el pecado, replegada por sí misma. Se refiere a toda esa
a toda esa vida de pecado, a todas esas heridas que traemos de nuestro pasado, a todos esos combates que nosotros debemos de fortalecernos. Y el combate del discipulado no consiste en odiar su humanidad, sino en educarla bajo la acción de la gracia. ¿Cuál es la acción de la gracia? A ver si me pueden contestar ahí en los comentarios. ¿Cuál es la acción de la gracia? Le mandamos un saludo aprovechando este espacio a Reina, que sé que está por ahí. Nos pide oraciones por Laura Ramos y su matrimonio. Hagamos este alma de discípulo haciendo oración unos por otros, porque también de esa manera hacemos una parte de la oración como discípulos, la oración de intercesión. Intercedamos unos por otros, pedimos y le rogamos a nuestra Madre María Santísima la Virgen por la vida de Laura Ramos y su matrimonio. Que la Sagrada Familia ruegue por ellos y por nosotros. La gran acción de la gracia es la Eucaristía. Es estar en gracia con Dios. Para mí, esa es. Y el gran filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino dejó una máxima que ilumina perfectamente este punto. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Recordemos que perdimos la gracia en nuestro pecado original, en el pecado de nuestros padres. Pero si Santo Tomás de Aquino la pone en esa máxima perfección, que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Él está viendo más allá de lo que más allá de como cuando San Juan Pablo II en su catequesis de la teología del cuerpo vio. Bueno, tu temperamento, tus emociones y tus pasiones no son malas. Necesitan ser redimidas y ordenadas por el Espíritu Santo. El combate espiritual consiste en negarse a escuchar los susurros del miedo. Es como cuando Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué pecó Eva? Porque escuchó al enemigo, escuchó a Satanás, escuchó los susurros del miedo, porque eso es lo que es Satanás. Miedo, orgullo, egoísmo, y prefirió elegir ese momento. Y dejó de a un lado la voz de Jesús, la voz de Dios. Pues estamos hablando de un mismo Dios, pero aquí se habla de Papá Dios, ¿verdad? En nuestra síntesis de este viaje, hemos recorrido un viaje muy profundo el día de hoy a través del alma del discípulo. Hemos visto que no se trata de una teoría que solo se va a quedar plasmada, una teoría abstracta se llama, ¿verdad? Pero para que ustedes me entiendan, una teoría que solo vamos a poner en la pared, una oración que solo la vamos a poner a colgar en un cuadro, sino de una transformación integral que abarca todas las dimensiones de nuestro ser. Pongamos a trabajar todas esas dimensiones que tiene nuestro ser como anatomía. Vimos cómo la mente se renueva a través de la metanoia para liberarse de las distorsiones del mundo. Analizamos cómo la memoria y los afectos se unifican y sanan cuando dejas de huir de tus heridas y las integras en el amor de Dios. Contemplamos el misterio absoluto de saberte habitado por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y tu base de apego seguro. Y finalmente abrazamos la realidad del combate espiritual, haciendo la voluntad del Padre, entendiendo que la intención interna no es señal de que vas mal, sino de que estás vivo y estás luchando. Les hago este llamado, mis hermanos, y con esto me despido.
Ha sido bien grande para mí este momento bien hermoso de aprendizaje, de reflexión, de catequesis, de evangelización. Y termino con esto. No nos dejemos llevar por el ruido del mundo. Ese no se va a ir, ese va a quedar ahí. Dejemos que las notificaciones de nuestro teléfono suenen. Divorciémonos del teléfono por unas horas, ¿verdad? Si se puede, porque habemos algunos que este es una herramienta de trabajo, como para mí. El teléfono es una herramienta de trabajo en este momento para servirle al Señor a través de este programa, Un Diario para Dios, y seguir compartiendo con ustedes estas bonitas charlas. Y es de gran responsabilidad de nosotros reclamarnos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cómo lo voy a organizar? ¿Qué le voy a dar a Dios? ¿Cómo voy a estar más cerca de mis seres queridos? ¿Cómo voy a llevar la palabra del Señor a otras personas? Eso tú lo tienes que analizar en tu propio ser. Y para eso te propongo un ejercicio muy práctico. Hoy, cuando vayas a dormir, apaga tu teléfono 10 minutos antes. Quédate en silencio en tu cama. No repitas esas oraciones mecánicas que ya están en tu memoria y que simplemente están ahí, ¿verdad? Porque así las aprendimos. Y te invito a que respires profundamente y que desciendas en el centro de tu alma y pregúntale a ese huésped divino, a Jesús, ¿en qué rincón de mi mente y de mi memoria o de mi combate quieres habitar hoy? ¿En qué rincón de mi mente, de mi memoria o de mi combate quieres habitar hoy, Jesús? Déjate amar en silencio. Si estás agobiado, si padeces de ansiedad, si tienes depresión, si te sientes que has caído y que no te puedes levantar, no te preocupes. Quédate ahí en ese silencio y respira profundo y ve hacia tu alma y haz esta pregunta. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al interior habitado. Si este episodio te gustó, te trajo un poco de paz, te trajo luz a tu vida o a tu mente, compártelo con alguien que lo necesite. Y les recuerdo, no dejen de escucharme en el próximo episodio. Que Dios los bendiga y que los acompañe. Recuerden, nunca están solos. Tu interior está habitado. Bendiciones, que Dios nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.